Esta es mi confesión. Mi único hijo me sacó de mi propia casa en la víspera de Año Nuevo. Sin tener un peso ni un lugar a donde ir, terminé aceptando un trabajo en la gigantesca hacienda de una mujer millonaria. Mi única tarea era revivir su jardín moribundo, un lugar donde su hijo, que era sordo, pasaba todas sus tardes en completo silencio. Nadie en esa casa había logrado comunicarse con él, pero el día que la dueña me vio conversando con el niño en lenguaje de señas, dijo 5 palabras que cambiaron mi destino para siempre. Por favor, no te vayas nunca. Pero dejen que me regrese al inicio, al día que mi mundo se vino abajo. La Nochevieja, el día que se supone es para cerrar ciclos y celebrar en familia. Ese fue el día que mi hijo Rodrigo me arrojó a la banqueta como si fuera una bolsa de basura. Me llamo Arturo Jiménez. Tengo 62 años. Por casi 40 años, fui el orgulloso dueño de una cadena de viveros y tiendas de jardinería aquí en Monterrey. El Roble de Arturo, así se llamaban. 4 locales grandes, todos levantados desde la nada, con el sudor de mi frente, mi profundo conocimiento de la tierra y mi amor por ver crecer la vida. En papel, mi patrimonio valía cerca de 40 millones de pesos. Los locales, la casa donde creció mi hijo, algunas inversiones, una vida entera de trabajo duro. Pero el dinero nunca cuenta la historia completa. No cuenta la historia de Isabel, mi esposa, mi compañera de vida, la mujer con la que estuve casado 35 años, la madre de mi único hijo, Rodrigo. Isabel falleció hace 3 años. Un infarto fulminante, sin aviso, sin tiempo para despedirnos. Se fue una tarde de martes y para la noche, yo ya era un hombre viudo. Luché por mantenerme en pie, pero estuve a punto de ahogarme en la tristeza. Sus últimas palabras para mí, una semana antes, mientras veíamos a Rodrigo discutir con un mesero, fueron: Arturo, cuida a nuestro hijo, pero no lo consientas de más. Que aprenda a valerse por sí mismo, o la vida le dará un golpe muy duro. No le hice caso. Hice todo lo contrario. Después de que Isabel se fue, me aferré a Rodrigo, que ya tenía 28 años. Me quedo contigo, papá, me dijo, para que no te sientas solo. Pero sus palabras eran huecas. No era compañía, era pura conveniencia. Y yo, ahogado en mi dolor, empecé a soltarle todo. Todo lo que me pedía, todo lo que insinuaba que quería. Papá, mi coche ya está muy viejo. ¿No me ayudas a sacar uno nuevo? Le di 250,000 pesos para el enganche de un auto de lujo. Papá, quiero poner un negocio de importaciones. ¿Me prestas para la inversión inicial? Le di 1,000,000 de pesos. El negocio tronó en 6 meses. Papá, Lorena y yo nos queremos casar, pero su familia espera una gran boda, ¿entiendes? Pagué por una boda de 500,000 pesos. Papá, necesitamos un lugar para vivir. ¿Nos ayudas con el enganche de un departamento? Les di 1,5 millones de pesos para un departamento en San Pedro. Y así fue, año tras año. Cada préstamo que nunca se pagó. Cada inversión que se esfumó. Yo no decía nada. No ponía un alto, porque Rodrigo era lo único que me quedaba de Isabel, y me daba pavor, un pavor irracional, de que si le decía que no, si le ponía un límite, él se alejaría y yo me quedaría en la más absoluta soledad. Hace 6 meses, Rodrigo llegó con una idea diferente. Papá, Lorena está embarazada. Vas a ser abuelo, y necesitamos más estabilidad, un espacio más grande. La noticia me llenó de alegría. Felicidades, hijo, qué maravilla, un nieto. Sí, papá, pero el departamento ya nos quedó chico. Y la verdad, tu casa es enorme, demasiado grande para ti solo. Sentí un frío en el estómago. Es mi casa, hijo. Es donde tú creciste, donde viví con tu madre. Lo sé, pero piénsalo. Podríamos vivir todos juntos. Lorena te cuidaría, y cuando nazca el bebé podrías verlo todos los días. Seríamos una familia unida. La idea de tener un nieto cerca, de escuchar risas en esa casa silenciosa, era muy tentadora, aunque algo en su tono no me gustaba.
¿Y su departamento? Lo rentamos, papá. Como inversión. Y vivimos todos contigo, en la casa grande. Hay espacio de sobra. Le dije que lo pensaría. Pero Rodrigo nunca fue paciente. Una semana después, llegaron con un camión de mudanzas. Solo temporal, papá, dijo Lorena con una sonrisa dulce. Mientras arreglamos todo. Ese temporal se volvió eterno. Se adueñaron del segundo piso, tomaron la recámara principal, la que fue mía y de Isabel. Empezaron a redecorar sin siquiera preguntarme. Papá, es que la decoración está muy anticuada, decía Lorena. Necesita un toque moderno, más fresco. Estaban borrando a Isabel. Cada mueble que sacaban, cada pared que pintaban de un color gris y frío, era un pedazo de mi esposa que desaparecía. Los muebles de madera que compramos juntos, las cortinas que ella misma escogió. ¿Podrían al menos dejar nuestra habitación como estaba? Pedí con la voz temblorosa. La recámara donde dormimos tu madre y yo. Rodrigo suspiró, fastidiado. Papá, esa es la recámara principal. Es la más grande. La necesitamos para el bebé y para nosotros. No seas egoísta. Mi mamá ya no está. Es solo un cuarto, y nosotros lo necesitamos más que tú. Me movieron al cuarto de servicio al fondo de la casa. Un cuarto pequeño con un baño diminuto, donde antes se quedaba la señora que nos ayudaba con la limpieza. Y yo acepté. Acepté porque tenía miedo de quedarme solo. Las cosas se pusieron peores cuando nació Mateo, mi nieto. Un niño precioso que debió traer pura luz. Pero Rodrigo y Lorena lo usaron como un arma. Papá, los gastos del bebé son altísimos. ¿No puedes ayudarnos con la mensualidad de la guardería privada? Papá, Mateo necesita esta fórmula importada carísima. ¿Puedes pagarla? Y yo pagaba todo. Pagaba por el privilegio de ver a mi nieto, porque era lo único que me quedaba de familia. Pero casi nunca me dejaban cargarlo. Estás muy viejo, papá. Tus manos están muy ásperas por la tierra de los viveros. Lo puedes rasguñar. Papá, tiemblas mucho. Lo vas a dejar caer. Mejor míralo de lejos. Mi propia casa se volvió una cárcel. No podía hacer ruido porque el bebé está durmiendo. No podía cocinar lo que me gustaba porque el olor molesta a Lorena. No podía ver la televisión en la sala porque estamos ocupándola. Y mis negocios, mis amados viveros. Rodrigo empezó a meterse. Papá, déjame ayudarte. Puedo digitalizar todo, hacer las tiendas más eficientes. Le di acceso a las cuentas bancarias de la empresa. Solo para ayudar, le dije, para que vayas aprendiendo el negocio. Fue un desastre. Empezó a tomar decisiones sin consultarme. Despidió a empleados que llevaban 20 años conmigo, gente leal que era como mi familia. Cambió a mis proveedores de confianza por otros más baratos, pero que entregaban plantas de pésima calidad. Las ganancias de repente empezaron a desplomarse. ¿Qué está pasando con el dinero, Rodrigo? Modernización, papá. Estamos invirtiendo en sistemas, en marketing digital. ¿Tú no entiendes de eso? Llevo 40 años con este negocio, hijo. Sí, y por eso está estancado. Necesita visión moderna. Mi visión. 3 meses antes de Año Nuevo, Rodrigo vino con un folder lleno de papeles. Papá, necesito que firmes esto. Es para reorganizar las finanzas, para protegerte. ¿Protegerme de qué? De ti mismo. Ya estás grande. A veces se te olvidan las cosas. La semana pasada no recordabas dónde dejaste las llaves de la camioneta. Eso le pasa a cualquiera. Sí, pero a ti te pasa seguido. Necesitamos asegurarnos de que si algo te pasa, todo esté en orden. Es por tu bien. Eran mentiras. Pequeñas mentiras diseñadas para hacerme dudar de mi propia mente. Pero algo me detuvo. Una voz clara, la voz de Isabel en mi cabeza. No firmes, Arturo. No confíes. Le dije, no voy a firmar nada hasta que lo revise mi abogado, el licenciado Morales. Rodrigo se puso furioso. ¿No confías en mí?
¿En tu único hijo? No es eso. Solo quiero que Morales lo revise. Es lo prudente. No necesitas a ningún abogado. Yo soy tu hijo. Te estoy cuidando. Aún así, lo verá Morales. Se fue echando pestes. A partir de ese día, todo se volvió hielo. Rodrigo dejó de hablarme. Lorena me ignoraba por completo. Y me prohibieron ver a Mateo. Hasta que firmes esos papeles y dejes de ser tan terco, no tienes derecho a ver a tu nieto. Era un chantaje vil, descarado. Pero funcionaba. Cada día sin ver la cara de Mateo me partía el alma. Llegó la Nochevieja, el 31 de diciembre. Yo tenía la esperanza de que la fecha ablandara sus corazones. Compré regalos para todos, especialmente para Mateo. Unos carritos de madera, ropa, todo lo que un bebé de 6 meses podría necesitar. Bajé temprano esa mañana. Quería preparar el bacalao, una receta de mi madre que Isabel había perfeccionado. Una tradición familiar. Pero al entrar a la cocina, Lorena me bloqueó el paso. Me miró con un desprecio que nunca había visto. ¿Qué cree que hace? Voy a preparar la cena para todos. No, hoy no. Hoy tenemos planes, y usted no está incluido. Pero, es Nochevieja. Somos familia. Rodrigo, ven acá, gritó. Mi hijo bajó las escaleras, ya vestido de traje. ¿Qué pasa? Tu padre no entiende que hoy estorba. Papá, dijo Rodrigo, con una frialdad que me heló los huesos. Hoy vienen los padres de Lorena, sus amigos de la universidad. Es una fiesta grande. Y francamente, no queremos que estés aquí. Arruinarías el ambiente. Las palabras dolían más que un golpe. ¿Arruinaría el ambiente? Pero si es mi casa. Era tu casa. Ahora es nuestra casa. Y queremos privacidad. Así que te tienes que ir. ¿Irme? ¿Irme a dónde? No sé. A un hotel. A casa de algún amigo tuyo. No me importa. Solo vete. Rodrigo, por el amor de Dios. Soy tu padre. Es año nuevo. Y eres una carga, papá. Un viejo amargado que no sabe cuándo soltar el control. Que no nos deja vivir nuestra vida. Así que vete por hoy. Y mira, tal vez si cooperas, si por fin firmas esos papeles que te di, te dejamos regresar. No voy a firmar nada sin mi abogado. Entonces no regreses. Vete, y no vuelvas hasta que estés listo para ser razonable. No puedes correrme de mi propia casa. Rodrigo soltó una risa seca. Papá, ¿de verdad crees que no puedo? Sacó su celular y me mostró un documento digital. ¿Ves esto? Es el título de propiedad de la casa. A mi nombre. Firmado y notariado hace 2 meses. Eso es imposible. Yo nunca... Oh, sí lo hiciste. ¿Recuerdas esos papeles que firmaste hace 2 meses? ¿Los que dije que eran para actualizar las cuentas del vivero? Me quedé sin aire. Uno de esos papeles era la cesión de derechos de la casa, y los otros, la transferencia total de las acciones de los viveros. Y tú los firmaste, papá, voluntariamente. Pero, ¿el notario? Yo no fui a ninguna notaría. El notario que fue a la casa ese día era un amigo mío. Todo fue planeado. Y ahora legalmente todo es mío. La casa, los viveros, las cuentas, todo. Eso es fraude, Rodrigo. Pruébalo. Tienes tu firma en todos los documentos. Una firma voluntaria. No tienes nada, papá. Eres un don nadie. Así que lárgate antes de que llame a la policía y te saque a la fuerza. Lorena sonreía detrás de él, disfrutando cada segundo de mi humillación. Tienes 30 minutos, dijo Rodrigo, para empacar lo que puedas cargar en una maleta. Después, cierro la puerta con llave. Y si intentas volver, te acuso de allanamiento de morada. Subí al cuartito de servicio. Mis manos temblaban tanto que apenas podía abrir los cajones. Empaqué ropa vieja, unas cuantas fotos de Isabel, mi cartera con apenas 1.500 pesos. Eso era todo. Rodrigo había vaciado mis cuentas personales. Había cancelado mis tarjetas. No tenía casa.
No tenía negocio. No tenía nada. A mis 62 años, estaba en la calle, sin un centavo. Bajé con mi pequeña maleta. Rodrigo me esperaba en la puerta, con los brazos cruzados. No había ni una sombra de arrepentimiento en su mirada. Papá, cuando estés listo para firmar los otros papeles, los que te declaran incompetente mental para que yo pueda administrar todo por tu bien, me llamas. Entonces, tal vez, puedas volver. No como dueño, claro, como nuestro invitado, en tu cuartito de servicio, porque ya estás muy viejo para cuidarte solo. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Soy tu padre. Y yo soy tu futuro. Acostúmbrate. La puerta se cerró en mi cara. El sonido del cerrojo fue como un disparo. Era la víspera de Año Nuevo. Hacía frío. Y yo, Arturo Jiménez, el hombre que había construido un pequeño imperio de la nada, estaba parado en la calle, sin hogar. Empecé a caminar sin rumbo. No sabía a dónde ir. Mis pocos amigos eran socios comerciales, y seguro Rodrigo ya les había llamado para contarles alguna mentira. Que yo estaba senil, que me había vuelto loco, que no debían hacerme caso. Llegué a la central de autobuses, no porque fuera a ir a algún lado, sino porque era el único lugar abierto toda la noche donde un hombre viejo y con una maleta no llamaría la atención. Me senté en una banca de metal, fría, y por primera vez en 3 años, desde que Isabel se fue, lloré. Lloré por mi esposa, por mi estupidez, por el hijo que había criado y que resultó ser un monstruo, por la vida que me habían robado. ¿Se encuentra bien, señor?, preguntó una voz amable. Levanté la vista. Era un hombre joven, de unos 30 y tantos años, vestido con un traje impecable. Su rostro mostraba preocupación real. Sí, estoy bien, mentí. No lo está, dijo sentándose a mi lado. Está llorando solo en la central de autobuses en Nochevieja. ¿Tiene dónde pasar la noche? No, familia, ya no tengo. El hombre asintió. Mi nombre es Javier. Soy el asistente personal de la señora Sofía de la Garza. El nombre me sonó. Sofía de la Garza. La viuda de uno de los industriales más grandes de todo México. Se decía que su fortuna era incalculable. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? La señora Sofía está buscando un jardinero, un maestro jardinero, alguien con experiencia de verdad, alguien que ame las plantas y entienda la tierra. Su jardinero de años se jubiló hace un mes y el jardín principal se está muriendo. Ella está desesperada por encontrar a alguien. ¿Por qué me dice esto a mí? Porque hay algo en usted, dijo mirándome a los ojos. Hay una tristeza profunda, pero también hay dignidad. Y la señora Sofía valora la dignidad por encima de todo. ¿Tiene experiencia con plantas? Una risa amarga salió de mi garganta. Tenía 4 viveros, durante 40 años. Me los robaron. Mi hijo. Hoy. Por eso estoy aquí. Javier asintió sin sorpresa, sin lástima. Solo con entendimiento. Le interesaría el trabajo. La paga es excelente. Incluye vivienda y alimentos en la hacienda. Y la señora Sofía es la jefa más justa que he conocido. ¿Por qué me ayuda? No me conoce de nada. Porque es Año Nuevo. Y nadie merece estar solo y en la calle en Año Nuevo. Y porque creo en las segundas oportunidades. ¿Usted quiere una? Miré al techo de la central buscando una respuesta. Buscando a Isabel. Y entonces sentí algo que no había sentido en años. Una pequeña chispa de calor. Su voz en mi mente, clara como el agua. Tómala, Arturo. Es tu oportunidad. Levántate. Sí, dije, con una voz que apenas reconocí. Acepto. Javier sonrió. Excelente. Venga conmigo. Lo llevaré a la hacienda. Puede empezar mañana. Hoy descanse. Coma algo caliente. Y duerma en una cama de verdad. Mañana empieza su nueva vida. Subí a su auto, un coche elegante y silencioso. Mientras nos alejábamos de la ciudad, miré hacia atrás, hacia las luces de Monterrey, la ciudad donde lo había construido todo y donde lo había perdido todo. Pero por primera vez esa noche, miraba hacia adelante.
hacia lo desconocido, hacia una segunda oportunidad que la vida, de la forma más extraña, me estaba dando. Mi corazón estaba hecho pedazos, pero esa pequeña chispa, esa chispa de esperanza, empezaba a crecer. Porque a veces, solo a veces, cuando tocas el fondo más oscuro, es cuando por fin puedes empezar a construir algo nuevo, algo mejor, algo verdadero. Y mi nueva vida estaba por comenzar. La hacienda de la Garza no era una casa, era otro mundo. Estaba en las afueras de la ciudad, rodeada por hectáreas de terreno y muros altos. Al entrar, vi jardines que parecían no tener fin, fuentes, esculturas y árboles tan viejos como la misma ciudad. Por primera vez en meses, sentí una bocanada de paz. El olor a tierra húmeda y a pino me golpeó como un viejo amigo. Javier me llevó a una pequeña cabaña, alejada de la casa principal pero en excelentes condiciones. «Esta será su vivienda, don Arturo», me dijo. «Es sencilla, pero tiene todo lo necesario». Adentro había una habitación cómoda, una cocineta, un baño impecable y muebles de madera sólida. Era un palacio comparado con el cuarto de servicio al que Rodrigo me había condenado. «Descanse esta noche», dijo Javier. «Mañana a las 8 en punto. Venga a la casa principal. La señora Sofía querrá conocerlo. Después le mostraré los jardines y todo lo que necesita saber». «Gracias, Javier. ¿Por esto? Por salvarme». «No me agradezca a mí. Agradézcale a la señora Sofía. Y demuéstrele con su trabajo que no se equivocó al confiar en usted». Se fue. Me quedé solo en mi nueva casa. Pequeña, pero segura. Me senté en la cama y el peso de lo sucedido en las últimas 24 horas me cayó encima. Mi propio hijo me había traicionado. Me había robado el trabajo de toda mi vida y me había echado a la calle en Año Nuevo. Y yo, que había sido dueño de 4 viveros, ahora era un empleado, un jardinero. La caída era vertiginosa, humillante, pero también era un trabajo honesto, un trabajo que yo amaba, con mis manos, con la tierra. Y quizás, solo quizás, eso era exactamente lo que necesitaba para sanar. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. Me bañé, me puse la ropa más limpia que traía en la maleta y a las 8 en punto, toqué en la puerta trasera de la casa principal. Una empleada amable me abrió. «¿Señor Jiménez?» «Sí, soy yo. La señora Sofía lo espera en el Jardín de las Rosas. Sígame, por favor». Caminamos por la casa. Era inmensa, pero no era ostentosa. Tenía un aire de elegancia vieja. Había arte en las paredes, pero también muchas fotos familiares. No era un museo, era un hogar. Llegamos a un patio trasero enorme, y ahí la vi. Sofía de la Garza. La prensa decía que tenía 59 años, pero se veía más joven, con una energía vibrante. Tenía el cabello plateado, recogido en una coleta, y no usaba una gota de maquillaje. Vestía pantalones de trabajo y una camisa simple, y estaba de rodillas en la tierra, podando unas rosas con una dedicación impresionante. Se dio vuelta al escucharme llegar. Se puso de pie, limpiándose el sudor de la frente, y me miró. Sus ojos eran de un color miel, increíblemente inteligentes, pero también cargaban una tristeza que reconocí al instante. Era la misma tristeza que yo veía en el espejo cada mañana. «Señor Jiménez», dijo con una voz firme pero amable, «gracias por venir tan rápido. Gracias a usted por la oportunidad, señora de la Garza. Por favor, llámeme Sofía, y yo lo llamaré Arturo. ¿Estamos de acuerdo?» «Me parece perfecto, Sofía». Javier me contó un poco de su situación. «No necesito detalles. Solo quiero que sepa que aquí, en esta casa, su pasado no nos importa. Solo importa su presente y el trabajo que haga». ¿Entendido? Cristalino. Bien. Venga, le mostraré los jardines. Caminamos casi 1 hora. Los jardines eran espectaculares, pero como había dicho Javier, algunas áreas estaban muy descuidadas.
El jardinero anterior había perdido la pasión, o quizás nunca la tuvo. Este lugar es mi santuario, Arturo, me explicó Sofía. Cuando mi esposo Roberto falleció, hace 5 años, estos jardines fueron lo único que me mantuvo cuerda. Trabajar la tierra, ver crecer la vida. Me recordaba que todo continúa, incluso después de la peor pérdida. La miré. Entiendo perfectamente, Sofía. Yo sentía lo mismo con mis viveros. Después de que mi esposa Isabel falleció, me detuve. Nos miramos, y en ese segundo, supimos que éramos iguales. Dos personas rotas por la pérdida, tratando de encontrar una razón para seguir adelante. «Entonces usted entiende», dijo ella suavemente. «Entiende por qué necesito que este lugar vuelva a ser perfecto. Porque no es solo un jardín. Es un lugar para sanar. Lo haré perfecto, Sofía. Tiene mi palabra». Se detuvo bajo un gran fresno. «Hay algo más que debes saber. Tengo un hijo, Leonardo. Leo. Tiene 9 años. Es sordo de nacimiento. Y este jardín es su lugar favorito en el mundo. Pasa horas aquí, todos los días. Pero las pasa solo, porque nadie aquí sabe cómo hablar con él. Nadie habla lenguaje de señas. Yo estoy aprendiendo, pero soy muy torpe. Y Leo es paciente, pero veo su frustración. El personal de la casa no sabe. Sus maestros en la escuela especial sí, pero aquí, en su propia casa, está solo en su propio mundo. La miré y le dije algo que cambiaría todo. Yo sé lenguaje de señas. Sofía se quedó inmóvil. ¿Qué? Mi padre era sordo. Aprendí lenguaje de señas antes de aprender a hablar. Es mi primera lengua. Nunca se olvida. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. ¿Habla en serio? ¿Podría usted hablar con él? ¿Intentar? Por supuesto. Sería un honor para mí. Él sale de la escuela y viene al jardín alrededor de las 3 de la tarde. ¿Podría estar aquí? Ahí estaré. Sofía me tomó las manos. Las suyas temblaban. Arturo, no sabe lo que esto significa para mí. Para él. Está tan aislado, tan solito. Y yo no sé cómo llegar a él. Soy su madre, pero a veces siento que hay un muro de cristal entre nosotros. No es un muro, Sofía. Es solo que él necesita a alguien que hable su idioma. Literalmente. Ella asintió, secándose una lágrima. Y en ese momento, la relación cambió. Ya no éramos jefa y empleado. Éramos dos padres, dos almas rotas, tratando de encontrar la manera de sanar y de conectar. Las siguientes horas me dediqué a recorrer cada centímetro de esos jardines. Hice listas de lo que se necesitaba, las plantas que había que reemplazar, los sistemas de riego que había que reparar. Era un trabajo titánico, pero era mi trabajo. Era lo que yo sabía hacer. Y por primera vez en años me sentí útil. Sentí que tenía un propósito. A las 3 en punto de la tarde, lo vi. Leo. Un niño delgado, con el cabello oscuro, y los mismos ojos color miel de su madre. Caminó hacia el jardín con su mochila. Se sentó en una banca bajo el fresno y sacó un libro de dibujos. Me acerqué despacio, no quería asustarlo. Cuando estaba a unos metros, él levantó la vista. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Claramente no esperaba verme. Levanté mis manos e hice las señas. Hola. Me llamo Arturo. Soy el nuevo jardinero. Leo se quedó paralizado por un segundo, procesando lo que veía. Luego, muy lentamente, levantó sus propias manos. ¿Tú sabes hablar así? Sí, le respondí en señas. Aprendí cuando era niño. Mi papá también era sordo. Los ojos del niño se iluminaron. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Cómo te llamas? Leonardo. Pero me dicen Leo. Es un gusto conocerte, Leo. ¿Qué estás dibujando? Me mostró su cuaderno. Estaba lleno de dibujos de insectos, escarabajos, hormigas, mariposas. Me gustan los insectos, señaló. Especialmente los escarabajos. Son fuertes. Son increíbles, le respondí. Tienen armadura. ¿Sabes?
En este jardín hay muchos escarabajos, y si me ayudas, podemos construir un hotel de insectos para que vengan más. Los ojos de Leo brillaron con una intensidad que me conmovió. ¿Un hotel de insectos? ¿Podemos? Claro que sí. Y también podemos plantar flores especiales para atraer mariposas. ¿Te gustan las mariposas? Sí, muchas. Y entonces, por primera vez, Leo sonrió. Una sonrisa enorme, pura, que le iluminó toda la cara. Escuché un sollozo ahogado detrás de mí. Me di vuelta. Sofía estaba parada a unos metros con las manos sobre la boca, llorando en silencio mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Caminó hacia nosotros, se arrodilló junto a Leo y le preguntó en sus señas torpes: ¿Estás bien, mi amor? Leo la abrazó con fuerza y luego señaló hacia mí, sonriendo. Mamá, él habla como yo, Arturo habla como yo, y vamos a construir un hotel de insectos. Sofía me miró, con los ojos llenos de una emoción tan profunda que casi no pude sostener.